testigo de Jehová, los testigos de Jehová siempre van a atacar que Cristo es menor. Pero esto tiene que ver con el pacto, precisamente, el pacto de gracia. El nuevo pacto es precisamente que Cristo es nuestro mediador. Y decíamos la semana pasada que un mediador tiene que ser igual a ambas partes. Tiene que ser igual a ambas partes. Por eso es que la confesión de fe también dice verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. No podía ser un mediador si no fuera igual a las partes en conflicto. Por eso siempre me gusta recalcar eso, o sea, Él es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces, creo que esto es importante para que debatir varias herejías con respecto a esto. Hay cuando menos 7 herejías que pueden atacar al cristianismo y que siempre ha sido a la segunda persona de la Trinidad. Todas las herejías a lo largo de toda la historia de la iglesia han sido a la persona de Cristo. Siempre ha sido precisamente a las herejías de la persona de la Trinidad. Por eso dice aquí que conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera mediador entre Dios y el hombre. Y aquí vienen los tres oficios del Señor, que es sacerdote, profeta y rey. Estos son los 3 oficios del Señor Jesús, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo. Dios dio un pueblo para que fuera su simiente, para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Por eso es que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, entre Dios y los hombres. Cristo es el único mediador. No hay más. No hay más mediadores. Eso quiere decir que Mahoma no es un mediador. Eso quiere decir que Buda no es un mediador. Eso quiere decir, sí. ¿Es mediador porque fue libre de pecado? No. Es mediador porque él medía y es igual a las ambas partes. Cuando alguien va a mediar es porque hay 2 partes en conflicto. Entonces Él es mediador porque Él es verdaderamente Dios, porque Él es verdaderamente hombre, sin pecado. Y como no es Dios, no puede ser mediador. Claro, como más es hombre. Claro. Y además es un hombre y no es calificado para eso. ¿Por qué? Porque precisamente esto tiene que ver con la antigüedad pasada, el pacto que Dios tuvo con el Hijo, con la segunda persona de la Trinidad. Dios nunca tuvo otro pacto con fuera de su Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Esa es otra de las razones. El único que es mediador, y porque lo designó así Dios, es Jesús. No hay nadie más. Y es triste que el hombre quiera ser mediadores para llegar a Dios. Cuando Dios es el único, a Jesús es el único que ha designado para eso. Y otra vez se ve la rebelión del hombre. No es lo que tú dices, Dios, es lo que yo quiero. ¿Por qué no puede ser X, Y, Z? Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Cristo es el mediador entre Él y los hombres. Él fue el que se encarnó, Él fue el que murió, Él fue el que satisfizo, Él es nuestra propiciación, nadie más. Yo simplemente es nada más un poquito pensar, ¿quién más? Como por qué debería de ser Mahoma, ¿qué es lo que ha hecho Él? ¿Derramó sangre? Dice la palabra que sin remisión de pecado sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Entonces, el único, y precisamente vamos a ver la obra de Cristo, el único que cumple esas características es Él. Es Él. Entonces, vamos a ir precisamente a varios versículos. Primeramente vamos a Efesios. Creo que este pasaje va a arrojar más luz para ver precisamente por qué Cristo es nuestro mediador. Dice, bendito sea el Dios, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio ¿de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quién más lo hace? ¿Quién más lo tiene? ¿Quién más nos puede perdonar los pecados? Aquí está, somos perdonados por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Entonces, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, o sea, según se le dio su gana, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a otro pasaje. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Versículo 12, vamos a comenzar, 1:12. Esto es parte de la obra de Cristo, de la mediación de Cristo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando dice aquí primogénito, no está hablando de el primero, sino el de la preeminencia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está la obra mediadora de Cristo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, aquí está precisamente la segunda persona de la Trinidad, coeterno, coigual a Dios. Pero en ese pacto, el Hijo decide voluntariamente someterse al Padre.
obedecer al Padre. Jesús dijo, no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces vemos la obediencia, pero porque en la antigüedad pasada, en el pacto de gracia, en el pacto que tuvo el Padre y el Hijo, Cristo voluntariamente decidió someterse a la voluntad del Padre. Por eso es que precisamente ahí, si volvemos a nuestra confesión, ya lo leímos, Él es el heredero de todas las cosas, párrafo 1, a quien Dios desde toda la eternidad dio un pueblo para que fuese su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Romanos 8, 28 y 29, 30. Ahora, párrafo 2 de la confesión del capítulo número 8 de Cristo el Mediador, del Hijo de Dios, la segunda persona, la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel a igual a Él que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas. Ya leímos en los pasajes de Colosenses, de Efesios. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales, ya lo vimos la semana pasada, y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Bien, aquí está diciendo, entonces ha tomado verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Cómo es que hay esas dos naturalezas en una sola persona? Ese es un misterio. Ese es un misterio. Es un misterio, es un grande misterio. Pero es precisamente lo que Dios está diciendo, y es precisamente el mediador es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Muy bien. Ahora, hay una cosa que viene una pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Yo creo que es una muy buena pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y es pregunta, me gustaría que participáramos y poder pensar y interactuar en esto. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Para mostrar su gloria al hombre y mostrarnos nuestra incapacidad. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Pues para estar aquí y vivir como hombre, para ver la condición del hombre, la necesidad, sufrir, pues como que dicen pues que Cristo nos entiende porque Él aquí vivió, Él estuvo
y él no se entiende porque pues él vino a vivir pues como hombre, como un hombre, ¿no? Ok, sí. Porque él quiso. Ok. Creo que esa es la mejor respuesta que podemos tener. Porque en realidad, hermanos, lo digo, la pregunta es esta, porque ¿Dios tendría una obligación para con el hombre? La pregunta va enfocada a eso. ¿Por qué Dios se hizo hombre? No es lo que muchas veces hemos oído en la iglesia, es que Dios nos amó tanto. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué tendría que Dios hacerse hombre? ¿Por qué tendría que vivir con nosotros? Y lo pregunto por esto, porque hay muchas situaciones donde, volvemos al punto, es que Dios ama tanto al hombre que no podía permitir que se perdiera. La pregunta es profunda. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Qué había en él? ¿Por qué tenía que hacerse hombre? ¿Tenía que hacerse hombre? Eso, yo creo que también esa es otra pregunta. ¿Tenía él que hacerse hombre? ¿Tenía él la obligación, el derecho de salvar al hombre? Pues sí fue porque a él le plació, pero dentro de su plan para darnos salvación, él tenía que hacerlo, porque no iba a haber alguien más que pudiera ser el sacrificio perfecto para poder pagar por nuestros pecados. Pero entonces viene la otra pregunta, ¿él tenía que rescatar al hombre? No, por lo que... ¿Me entiende? O sea, si nosotros decimos que Dios estaba obligado a rescatar al hombre, estamos en problemas. Porque Dios no tiene ninguna obligación con el hombre. Vea, los ángeles pecaron. Antes de que pecara el hombre, los ángeles pecaron. Y Dios no se hizo ángel para salvar a los ángeles. ¿Se acuerdan? Cuando antes de que Adán pecara, Satanás se rebeló y arrastró ¿cuánto? Una tercera parte de los ángeles. Mas sin embargo, él no tiene la obligación de salvar a los ángeles. Si él no hubiera salvado al hombre, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo todopoderoso, sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue estando en armonía con todos sus atributos. Él no tenía la obligación de salvar al hombre. Él no tenía la obligación de salvar al hombre. No tenía que mandar, no tenía por qué. La pregunta es ¿por qué Dios se hizo hombre? Él no tenía la obligación de hacerlo. No es que se sintiera solo. Lo hizo por el puro efecto de su voluntad. Y yo creo que eso es grande para nosotros. Eso es muy grande. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó, que tuvo que encarnarse para morir. De tal manera, costándole la vida de su propio hijo, pero no por obligación. Yo creo que eso debería de ponernos a pensar en nosotros en cuanto a nuestra gratitud a Dios. Dios no tendría por qué salvarme. Primera, no tendría, olvidémonos un poquito de la elección. En primer lugar, si Él no hubiera decidido venir a salvar, no existiría elección. ¿No? Si Él no hubiera decidido venir a salvar, no hubiera elección. Vamos dejando un poquito la elección a un lado. Lo grande de esto es que Él decidió venir.
Y a partir de ahí es que viene la elección. Pero no por amor al hombre, por amor a sí mismo. Por eso es que esta pregunta es tan significativa. Y no tengo el tiempo, hermanos, pero ha habido debates en cuanto a la historia de la iglesia, en cuanto a diferentes posturas con respecto a por qué Dios se hizo hombre. Y vean la pregunta por este lado. Si Dios es todopoderoso, ¿no podía haber otra forma de salvación? Si Dios es todopoderoso, ¿qué quiere decir que sea todopoderoso? Que tiene todo el poder. Que tiene todo el poder, que puede hacer. Ahora, mi pregunta es, ¿Dios puede hacer ¿Dios puede hacer todo? Sí, todo lo que Él quiere hacer. ¿Kevin? No. ¿Por qué? No puede pecar, por ejemplo. No puede mentir. No hay sombra de variación. No puede cambiar. No puede cambiar. No puede dejar de existir. No puede dejar de ser, dice la Escritura. Hay cosas que Dios no puede hacer. Eso. No puede pecar. No puede mentir. No puede dejar de existir. Y todo lo que hace, lo hace de acuerdo a su voluntad y está en armonía con todos sus atributos. Eso es importante entender. Todo lo que Él hace, todo ese todopoderoso, está en armonía con sus atributos, con su justicia, con su verdad, con su misericordia, con su fidelidad, con su omnisciencia, con su omnipotencia. Por eso es que no habría otra forma de salvación, no había otra manera de salvar al hombre. Es una buena pregunta. ¿No habría otra forma de salvar al hombre? ¿Qué piensan? Pues en su insondable sabiduría quizás a lo mejor había otras maneras, pero Él decidió y decretó que se fuera. Sí, porque desde el principio la forma en que era que uno iba pues a pedir por sus pecados, pues desde un principio era haciendo referencia a Cristo, ¿no? El tipo de... Si nosotros leemos Levítico es precisamente Dios enseñando a su pueblo cómo debía de prepararse un culto para Él. La respuesta es no. La respuesta es no. No había otra forma. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y Hebreos habla precisamente de eso. Hebreos habla de que en Levítico la sangre purificaba las cosas. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Por qué? No había otra forma. No había otra forma no más que precisamente que el Hijo de Dios viniera y diera su vida en rescate. Vea precisamente versículo Romanos 3, versículos centrales. Romanos 3, 24 en adelante. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No había otra forma, era por derramamiento de sangre. Era por derramamiento de sangre. ¿Qué versículo es? Romanos 3, 24 al 26. Versículos centrales. Y esto es precisamente lo que debemos de entender con respecto a la obra mediadora de Cristo. Por eso creo que es una pregunta importante. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y vea lo que dice la confesión de fe en el punto número 3. Dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Bien, ¿qué quiere decir la palabra fiador? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Cristo es nuestro fiador. Pues que Él pagó la deuda de todo nuestro pecado. ¿Ok? Él pagó. ¿Qué más? Caro, ¿tú qué andas solicitando fiadores? Pues iba a decir lo mismo que él, pero pues es que era el único sin mancha y era el único que podía pagar por mis pecados. ¿Ok? Vicente. Pues es como el corresponsable también, que ante quien está ofreciéndole el favor o el compromiso de ser fiador. Si no paga uno, paga el otro. Paga el otro. Kevin. Pues él era la garantía de la humanidad, en este caso de los elegidos. Sí, exactamente. Como Él es cabeza federal, Él es nuestro representante, Él es nuestro mediador, Él es nuestro fiador, y lo hizo voluntariamente. No tenía ninguna necesidad. Yo quiero recalcar eso. Cristo no tenía ninguna necesidad. No tenía ninguna necesidad. Y vuelvo al punto, o sea, hay un pueblo que te odia, que te aborrece. ¿Tú irías a morir por ellos? Eso es lo que hizo Cristo. Eso es exactamente lo que hizo Cristo. Ahora, creo que esto es importante porque responde precisamente esto: ¿por qué Dios se hizo hombre? Por amor a sí mismo. Hay muchas iglesias que enseñan hoy en día precisamente: Dios ama al hombre, Dios ama al pecador, Dios quiere que esté, no estar solo, por eso al hombre lo rescata. No, eso no es. Esa no es la respuesta. Esa no es Pero pues sí, o sea, vino a morir, ¿no? O sea, esa es la principal razón. Obviamente era la única forma perfecta de poder justificarnos. Y Él era el medio para poder expiar y justificar y redimir a nosotros, porque quiso, por amor a Él mismo. Y eso lo pone a Él, o sea, ante nosotros como pues alguien grande, ¿no? Pero sí fue, o sea, nació porque tenía que morir, o sea, vino a morir, ¿no? A cumplir, a justificar, o sea, esa fue la razón por la que nació, se hizo hombre
y estuvo aquí en la tierra. Ajá. Esa es la principal razón. Digo, hizo muchas cosas y nos enseñó muchas cosas, pero la principal razón era ser el medio, ¿no? Que Dios mismo puso para muy único y no había de otra, ¿no? De acuerdo a las mismas justicia que Dios había establecido, o sea, no había manera más que viniendo. Sí, o sea, no había otra manera, pero la pregunta es ¿por qué Dios se hizo hombre? Pues lo hizo porque Él quiso, porque podría haber, como dice Kevin, a lo mejor lo pudo haber hecho de otra manera, ¿no? En esta sabiduría, pero de acuerdo a la justicia que Él había establecido, o sea, la regla, él juega con las mismas reglas que Él mismo estableció, y como no puede ser injusto, y pues tiene que serlo así. Bueno, en primer lugar, no hay diferentes formas de salvación. O sea, a Dios no es que le haya placido arbitrariamente esta. O sea, podría haber habido otra, ¿no? No sé, por obras. Sí, y por esa, y si lo haya establecido así, por ese medio de alguna manera hubiera hecho, si Él hubiera querido. Sí, pero precisamente volvemos al punto. O sea, Levítico nos enseña que no había otra forma de salvación, solamente por el derramamiento de sangre. No había otra forma. Y era la única manera. Obviamente lo hizo porque Él quiso y así. Sí, exactamente. Pero no había de otra, o sea, era la única manera. Sí, pero a lo que voy con todo esto es que antes de que haya la única manera, antes de llegar a la única manera, Porque siquiera lo pensó. ¿perdón? Porque siquiera pasó por su mente. Sí, o sea, si Jesús es, el hombre pecó. No había obligación por parte de Jesús de venir. Sí, como dicen los ángeles, pues también se rebelaron y entró Y no los perdonó. O sea, antes de entrar a eso, la pregunta es, o sea, ¿por qué Dios se hizo hombre? O sea, no había una obligación en Él de venir, aunque el hombre hubiera pecado. Ese es el punto. Ahora, lo vamos a ver de otro lado. El problema es que vemos como que Dios tiene obligatoriamente que venir a salvar al hombre. ¿Entiendes? Ese es el punto, que muchas veces hemos sido enseñados que Dios obligatoriamente tendría que salvar al hombre. Y no. Esa pregunta es muy profunda. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Porque quiso? Sí, porque quiso. No porque tenía una obligación. No porque fuera obligatoriamente salvar al hombre. En el pacto eterno entre Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo, estuvo presente también allí. Entonces dice, prepárame un cuerpo, yo voy a cumplir con eso. Entonces ahí sí ya se vuelve obligatoriamente que la salvación es por Cristo. Tan solo yo a veces también me he puesto así a caniquear y digo, bueno, tan solo el hecho de, conociendo lo poco que sé de Dios, digo, tan solo el hecho de Él pensar en hacer un plan y la redención y todo eso, o sea, ¿por qué Él lo motivó a hacer eso? Ahí en Efesios dice que es para su gloria y por su propia voluntad, pero entendiendo un poco su santidad y su amor, su justicia, dices, bueno, que Él lo motivó como para siquiera pasar por su cabeza. Exactamente, o sea, lo que voy es que el hombre pecó. Dios no tenía una obligación con el hombre de rescatarlo. Dios no tenía ninguna obligación de rescatar al hombre. Estoy dándole vueltas, pero sí, no hay manera. Porque, o sea, Él no necesita tampoco que nosotros lo adoremos. O sea, no está necesitado de eso, ¿no? Porque inevitablemente con todo lo que hace, ¿no? La respuesta de nosotros es wow, ¿no? O sea,
te quedas así sin Muy bien, muy bien. chiquito y sin nada que decir y todo. Ah. Ahora, a pesar de eso, él no necesita eso de nosotros, ¿verdad? Aunque sí, pues sería es la respuesta natural de alguien que entiende todo eso, ¿no? Y eso es precisamente, o sea, si entendemos esa parte de que por qué Dios se hizo hombre, eso lo va a producir en ti de decir, o sea, no tenía por qué venir Dios a salvarme. No tenía ninguna necesidad de haber tomado cuerpo para venir y sufrir, y 33 años sometido a una rigurosa tentación, a una muerte cruel. Pero lo más duro de esto no es el látigo romano, no es los clavos romanos. Lo más duro de esto fue la ira de Dios que cayó sobre él. ¿Cómo por qué tendría que venir Cristo? Lo pregunto así para que veas lo grande que es la salvación. Pero aún así, o sea, por ejemplo, tú dices, pues no, Dios, no porque nos amara tanto y que no pudo resistir no salvarnos, ¿verdad? O porque Él quisiera nuestra alabanza y nuestra adoración, porque no la necesita. Pero esa es una respuesta natural de todos los nacidos de nuevo y redimidos. Pero sí hay una percepción de amor, ¿no?, de nosotros, o sea, porque no sería tan padre así como de que pues Dios no nos necesitaba, pero pues ahí nos salvó, ¿verdad? Por el puro afecto de su voluntad y así como el perrito ahí que lo rescatan. No, o sea, realmente sí nos sentimos amados. Pues, por claro, eso, porque precisamente al primero decidir venir, sí, tomar cuerpo de hombre y la salvación tan grande como se efectuó, claro que es un amor, claro que es que Dios es amor y lo demuestra y lo ves, pero primero tienes que entender que no merecíamos. sí, No merecíamos eso. O sea, me viene a la mente así como Jesús como humano, ¿verdad? Llorando porque murió ¿cómo se llama? Lázaro, y así varias cosas como humano. Pues sí hay esa parte humana afectiva de amor, pues. No, claro, y precisamente dice Jesús, el que viene a mí yo no lo echo fuera. El que viene a mí yo no lo echo fuera. No, pero sí, al final sí entiendo el objetivo de decir, pues es que yo nunca había escuchado eso, pero seguramente sí, tantas cosas que se dicen que Dios tenía que forzosamente salvarnos. Pero... Es que esa es la teología y esa es la doctrina de la mayoría de los cristianos hoy en día. Y el problema es que sentimentalizan el Evangelio. Sentimentalizan el Evangelio, y por eso es que esto es importante, tanto la obra de Cristo, la persona de Cristo, y vienen estas preguntas que realmente nos tendrían y nos ubican en el contexto que debemos de ubicarnos. O sea, en el primero es decir, no tuvo que venir, por mí Él no me debe nada. Él no tenía que venir. El hombre pecó y Él podía haber dicho, condénalo. Porque eso pasó con los ángeles. Y aún así Él no tendría que verse como malo, ¿no? Sino como justo. O sea, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo... Y sigue siendo precisamente con todos sus atributos, no hay ninguna No desproporción. hubiera perdido. Si Claro. hubiera sido su decisión, no hubiera perdido. Él sigue siendo justo, Él sigue siendo amor, Él sigue siendo santo. No tenía ninguna obligación. Lo que quiero que es, el pecado no hizo una obligación en Jesús para venir por nosotros. Fue voluntariamente lo que hizo. Cuando eso es voluntariamente, entonces ahí es donde ves el amor de Cristo. Es cuando ves el amor de Cristo. Y es realmente, hermanos,
conmueve las entrañas, es decir, fue por amor, fue por voluntad, no fue obligado, no es que tenía que forzosamente venir, sino que fue precisamente por su voluntad el ser el mediador. Entonces eso provoca en nosotros gratitud, alabanza. Si él no hubiera decidido salvar a nadie, él sigue siendo Dios. Yo tenía así como que ese sentimiento que ahorita acabo de decir Vicente, ¿no? Como decir, bueno, si él no tenía ninguna obligación de salvarnos, mas sin embargo sí está el amor en su corazón para salvarnos, para elegir a los que él quería salvar. Y precisamente pues sí yo entiendo por qué iba a salvar algo que había estado echado a perder, ¿no? O sea, simplemente totalmente por su voluntad, por su amor, por su que le plació. Exactamente, pero es precisamente donde quiero recalcar esto. O sea, Dios decidió salvar en primer lugar por amor a sí mismo, no por amor al hombre. Sí, porque No por amor al hombre, eso es bien importante entenderlo. Es por amor a sí mismo. Entonces sí brota el amor hacia el hombre, pero es para la alabanza de su gloria, por el puro beneplácito de él. El simple hecho de Cristo venir a decidir muestra amor. Muestra amor. El simple hecho de Jesús tomar cuerpo, ser verdaderamente hombre, muestra amor. Porque Filipenses 2:5 en adelante, eso es lo que nos enseña ese pasaje. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Por qué se despojó a sí mismo? Porque quiso. No por obligación. No porque el hombre se perdió, tengo que ir a rescatarlo. No, quiero ir a rescatarlo. Quiero ir a rescatarlo, pero no porque tenga una obligación con el hombre. Eso es importante entenderlo. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Por eso dije que me gusta cómo comienza la confesión. Dios. Nosotros, muchas de las herejías en el pasado y hoy en día, las herejías comienzan con el hombre. La doctrina correcta siempre comienza con Dios. Es que ¿por qué el hombre? ¿Por qué el hombre? Y es que si el hombre, y es que si tú comienzas con el hombre, te vas a perder. Cualquier doctrina tienes que comenzar, pero Dios. Y esto lo vamos a ver el domingo, si Dios lo quiere. Habla un poquito su Biblia en Hechos, capítulo 7, versículo 2. Hechos 7:2. Hechos 7:2, muy significativo cómo Esteban comienza su defensa, su apologética contra el concilio. Dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, escucha. Comienza su defensa como el Dios de gloria. Me encanta, porque así empiezan todos los predicadores de sana doctrina. Comienzan con Dios, la supremacía de Dios, la preeminencia de Dios, no con el hombre. La característica de un falso evangelio hoy en día es precisamente eso, que el hombre es el centro de todas las doctrinas, que es el centro por el cual Dios dejó todo para él. Eso no es lo que dice la Biblia. Es bien importante entender eso. Por eso esa pregunta es significativa. Comenzamos con Dios, no con el hombre. Entonces, precisamente, vemos como Dios, en ese pacto que hizo,
el Hijo se somete y decide venir. Por eso es que también la muerte de Cristo es necesaria. No había otra forma de redimir a los pecadores. No había otra forma de salvar a los pecadores. Era necesaria la muerte de Cristo. Era la muerte de Cristo. Si quiere, anote estas palabras, es de mucho valor, porque la muerte de Cristo es consiguientemente, absolutamente necesaria. Hay un buen libro que yo le recomiendo a la iglesia que lo tenga, que lo lea. Es de John Murray, que se llama La redención consumada y aplicada. Tremendo libro, pedazo de libro. Es un muy buen libro donde precisamente enseña lo que significa la muerte de Cristo. Por eso decimos que la muerte de Cristo es consiguientemente, absolutamente necesaria. O sea, consiguientemente está hablando de que no era obligatorio, lo hizo por voluntad. Por su voluntad. No era obligatoria la muerte, no era obligatorio que Cristo viniera. Pero una vez que Él voluntariamente se ofreció, entonces la muerte de Cristo se hace absolutamente necesaria. No sé si me explico en este sentido. Él no tenía que venir, decidió venir. Una vez que decide venir, entonces se hace, ahora sí, absolutamente necesaria la muerte de Cristo. Porque si hablamos de obligación, quizás la obligación era para con Él mismo, por su pacto y por su amor hacia Él mismo, porque Él no puede defraudarse a Él mismo. Sí, pero me refiero yo que no puede haber hecho ese pacto. O sea, cuando el hombre no hay ninguna obligación. No. Pero después que hace ese pacto, entonces sí se vuelve absolutamente necesario. Para que se cumpla. Dios no puede mentir. Dios no puede fallar. ¿Y en qué momento se hace ese pacto? Para que se vuelva ya como necesario. O sea, no tenía obligación, pero dices, se vuelve... Pues en el momento que se hizo ese pacto. Ahí en ese momento, ok. ahí es donde todo esto es en la eternidad pasada. Todavía no había pecado el hombre. ¿Perdón? Todavía no estaba creado nada. Esto tiene que ver con el decreto de Dios. ¿Perdón? Ya subí el audio para que lo escuchen. Que ya subió el audio Kevin para que lo escuchen acerca del decreto de Dios. Todo esto tiene que ser consecutivamente de lo que hemos venido estudiando, del decreto de Dios. Todo esto se dio antes de que cualquier cosa existiese. Entonces, precisamente, una vez que tiene ese pacto, que se hace ese pacto en la eternidad pasada, se hace absolutamente necesaria la muerte de Cristo. Porque no había otra forma de salvación. ¿Me voy a decir algo, hermana? Dice que en qué parte de la Biblia habla sobre antes de que todo se creara, lo que pasó con Satanás, los ángeles. Hay varios pasajes. Efesios 1 habla de esto, Isaías también habla de esto, Ezequiel también habla de esto.
Hay varios pasajes donde está Colosenses, lo que acabamos de leer. Pero también habla que Cristo fue destinado como cordero antes de la fundación del mundo. Exactamente, también que habla de que el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Hebreos, Juan, habla acerca de esto. Los salmos también. Los salmos también, Salmo 22, habla precisamente de eso. Pero sobre todo, si nosotros leemos Levítico, inmediatamente lees Hebreos, se te abre un panorama muy distinto. Si tú lees Levítico, todo Levítico, unas 5 veces, y después lees Hebreos, todo el libro de Hebreos, ves el cumplimiento de Cristo ahí. Y de precisamente todo lo que hablaba de figuras, de prefiguras, de las tipologías de Cristo. Por eso es que decimos que la muerte de Cristo es consiguientemente necesaria, absolutamente necesaria. Otra vez lo mismo, o sea, Dios no tenía necesidad. Cuando los ángeles pecaron, los ángeles los dejó. A ellos no hubo salvación. Cuando Satanás pecó en ese momento, vino justicia, pero no así con el hombre. No así con el hombre. Por eso es que si él hubiera decidido no salvar a los hombres, Dios seguiría siendo 100% Dios. 100% Es Dios. lo mismo con la predestinación, salva quien quede en los vasos de desorden y es lo mismo. Exactamente. O sea, también en la elección, Dios elige y Dios sigue siendo justo y el que justifica y sigue siendo Dios. Sí, exactamente. Muy buena observación. Eso es lo que quiero que entendamos. Dios no hubo una fuerza que lo obligara a Dios a venir, que lo obligara a Cristo a venir. No hubo una fuerza que lo obligara, que lo presionara a venir. Él vino porque Él quiso venir. Y creo que la pregunta es muy profunda, pero la respuesta es sencilla. ¿Por qué Dios hizo hombre? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó a venir. No había una obligación para venir. Él es el mediador. Él es el que tomó el cuerpo. Él es el que hizo todo. Porque Él quiso. No porque nadie lo obligara. Dios no tiene una obligación con nosotros o para con nosotros. Y Él sigue siendo, si Él hubiera decidido no venir, Él seguiría siendo 100% Dios. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, si no lo vemos la próxima semana, quiero terminar este capítulo, esta pregunta, todavía hay un poquito más, pero es bueno precisamente ver estos aspectos de esta doctrina. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta noche por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo, Señor, por la obediencia. Gracias, Señor, porque Él quiso venir. Gracias, Señor, por esto, y en verdad que eso nos hace todavía ser, bueno, al menos a mí, más deudor, Señor. Más deudor. Porque veo precisamente que nadie te obligó a venir. Nadie, Señor, te presionó para que vinieras. Sino que tú, siendo precisamente la segunda persona de la Trinidad, por amor a ti mismo veniste, Señor. Gracias por ello. Bendícenos y guárdanos en Cristo Jesús.